La verdad es que nos vamos a ir preparando lentamente para los Yamim Noraim. Nos estamos preparando para Rosh Hashanah, para Yom Kippur. Aprovecho nuevamente Hai a 18 contarles, personas. pese a todo lo que planificamos y de lo que pensamos, bueno, Rosh Hashanah finalmente va a ser un home Rosh Hashanah. Se decidió que es cuarentena total, así que vamos a festejar Rosh Hashanah desde la casa, así que van a tener tiempo para cocinar rico, para comer en la casa, y los vamos a estar acompañando con la tefilá de Arbit de Rosh Hashanah el día viernes 18. ¿Sí? Los vamos a acompañar con la tefilá antes, como siempre, antes la tefilá va a estar subida, antes del horario de encendido de las velas, para que ustedes puedan mirar la tefilá y después dedicarse a Shabbat, ¿sí? Y Rosh Hashanah junto con disfrutar del servicio, esta vez en casa. ¿Sí? Y la semana que viene ya vamos a tener publicado en el Hadashot todas el Seder de Rosh Hashanah, para que también tengan en la semana tiempito de comprar cuáles son los alimentos que tienen que tener preparados en la casa. ¿Ok? Para bendecir cada uno de estos alimentos de forma especial. Así que la idea es que vayamos preparándonos. Al igual que el Kabbalat Shabbat, van a poder ver el servicio de Rosh Hashanah. Con respecto a Yom Kippur, que es el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre, probablemente sí va a poder venir un grupo muy reducido de gente, todavía no sabemos ni cuándo, ni cuánto, ni cómo, pero vamos a transmitirlo por streaming, vamos a transmitir en una señal en directo para que ustedes puedan dejar sus computadores encendidos, que puedan ver toda la tefilá, y para lo cual también es importante que ustedes ya decidan en qué lugar de la casa quieren mirar la tefilá, mirar el rezo, en qué lugar se pueden concentrar. Es sumamente importante que tengan armado un espacio donde puedan concentrarse para tener un rezo. No es fácil concentrarse frente a una pantalla, pero es una idea de poder estar acompañados y de sentir que estamos todos juntos. No va a ser algo interactivo, no va a ser Zoom, que nos vamos a ver a la cara, pero va a ser por lo menos para que puedan tener un servicio en buena calidad y que lo puedan ver bien, como si estuvieran en primera fila. Y la primera fila es más cara, no. Como si estuvieran en primera fila. Así que la idea es que podamos estar cerquita y que, bueno, y que podamos disfrutar. Bueno, ahora sí, ¿no? Creo que ya estamos on time, podemos comenzar con nuestra clase, así que vamos a también estar compartiendo pantalla, vamos a compartir la clase obviamente con el Rab Efraim y vamos a compartir pantalla con una presentación. Bueno, buenas noches a todos. Y el tema que nos convoca es obviamente el mes de Elul y los días de preparación previos a los Yamim Noraim, a los días más trascendentales del calendario judío. Nosotros cuando decimos Yamim Noraim, una traducción literal sería días terribles, pero la verdad es que, porque la palabra Yamim es días, y Noraim sería terrible, esa sería una traducción, pero en realidad hay que entenderlo en el sentido de días tremendos en cuanto a su importancia, ¿sí? De días fundamentales por su significación y porque marcan de alguna manera lo que va a suceder con cada uno de nosotros y con nosotros también como colectivo en el año próximo. Y eso es lo que le da la trascendencia y la característica muy especial. Y en esta época tan particular, la tradición judía nos enseña que debemos llegar preparándonos. El año nuevo, el cambio de año, tiene un sentido que en el caso del pueblo judío hay una dimensión ética, espiritual muy profunda. No es que sea triste ni que debamos tener
un sentimiento de abatimiento, pero sí es una época de significado espiritual, y entonces cada uno de nosotros se tiene que preparar. El cambio de año tiene una característica muy particular en el caso del calendario judío y del pueblo judío, ¿sí? Y eso comienza en particular ya el mes anterior, que es el mes de Elul. El calendario judío tiene 12 meses, los meses del calendario son lunisolares. ¿Qué significa lunisolares? Los meses son lunares, o sea, siguen el ritmo del ciclo lunar, pero los años se corrigen por el sol. Significa que, dado que el calendario es lunar, los meses son lunares, y eso significa que son meses de 29-30 días. Entonces, a lo largo de un año, no tenemos 365 días, tenemos unos 354 aproximadamente, y entonces vamos perdiendo una cantidad de días respecto al año solar. Y eso hace que cada cierta cantidad de años haya que corregirlo y agregar un mes, que es el famoso mes de Adar, y adaptarlo para que no perdamos más días con respecto a lo que es un no, ya año solar. Ahora, el último mes del calendario judío, el 12º, es el mes de Elul. La idea un poquitito, para entender este desfasaje que nos hablaba Efraín, si ustedes, por ejemplo, están atentos, en el calendario árabe, los musulmanes, ellos tienen 12 meses lunares, por lo tanto, sus festividades se van corriendo de mes y se van corriendo de estación en el año. Eso es algo que en el calendario hebreo no puede pasar, porque las festividades judías son estacionales. La festividad de Pesaj es una festividad que coincide con la primavera, se llama Haga Aviv. Entonces, no, si fuera solo meses lunares, se iría corriendo la festividad y nos caería en el invierno, cosa de que obviamente no están dadas las condiciones. Es interesante que es ahí donde se hace el ajuste, y es en el mes anterior a Pesaj que, si no están dadas las condiciones para que sea la primavera, entonces se agrega un mes más llamada Adar 2. Y entonces es por eso el desfasaje o el cambio de el agregado del mes, en hebreo se llama embolismal, no es bisiesto, es embolismal, un nombre raro, que se da, ¿sí? La cuenta, como nos explicaba el Rabbi Efraim, es que en 19 años solares son igual a 19 años lunares más 7 meses. Exacto. Cada 19 años ustedes coincide el calendario hebreo y el calendario gregoriano. ¿Sí? Y esta es la razón que, si ustedes quieren saber qué día nacieron, busquen, ¿sí?, en el calendario hebreo, busquen en el calendario cuando ustedes cumplan un año múltiplo de 19, y ahí lo van a encontrar. Vamos a ir. Bueno, el nombre Elul, en realidad los meses, si uno va a la Torá, va a encontrar que los nombres de los meses no existen. Los meses tienen, en la Torá, en la Biblia, tienen un número, el primer mes, el segundo mes, no tienen un nombre. Los nombres los trajeron los judíos luego de su exilio de Babilonia. Cuando retornaron de Babilonia, le asignaron un nombre de origen babilónico a los meses. Y el último mes es el mes de Elul, ¿no? Y bueno, los rabinos establecieron una relación tomando las letras del nombre Elul con la expresión que aparece en el Cantar de los Cantares, Shira Shirim, capítulo 6, versículo 3, Ani Ledodi Bedodi Li. Con cada una de las letras de la palabra Elul comienza alguna de estas palabras. Yo soy para mi amado, sería la traducción, y mi amado es para mí. Y entonces relacionan una manera de entender este texto sería el libro del Cantar de los Cantares, es una poesía de amor, ¿no? Entre el amor de una pareja. Pero en particular los rabinos relacionan la relación que hay entre el pueblo de Israel y Dios, o entre la humanidad y Dios, a través de la expresión
yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Este es el momento, la época del mes final del calendario judío, cuando esa cercanía, esa relación entre Dios y la humanidad se estrecha más, ¿sí? Se hace más cercana. Y por eso a mí yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Dios se entiende que nos ama siempre, pero en esta época del año esa relación es más profunda, más cercana. ¿Por qué esta época tiene una característica especial? ¿Por qué el mes de Elul? De acuerdo a la tradición, dicen los rabinos, explican, que cuando Moisés, cuando se produjo la revelación, que celebramos en la fiesta de Shavuot, él ascendió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Y bajó con las tablas de la ley. Y cuando bajó, descendió, se encontró con que el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Entonces rompió esas tablas. Y allí se produjo todo un conflicto entre aquellos que estaban adorando y que fueron eliminados del pueblo. Moshe volvió a subir y estuvo otros 40 días, 40 noches, bajó y permaneció muy breve tiempo y volvió a subir una tercera vez. Y de acuerdo a la tradición, esa tercera vez que subió fue el primero de Elul. Y estuvo 40 días, 40 noches, y cuando descendió, descendió con las segundas tablas y con el perdón divino. Y ese día, si uno dice que subió el primero de Elul y estuvo 40 días, 40 noches, descendió el 10 de Tishrei. Y el 10 de Tishrei es lo que nosotros celebramos hoy como Yom Kippur, Día del Perdón, Yom Kippurín. Y ahí está la relación de todo este periodo tan especial, periodo de perdón, de teshuvá, de retorno, de arrepentimiento. ¿Sí? Y todo este periodo de Elul es conocido como la época de Slijot, que es la palabra Slijá significa perdón, y Selijot sería el plural, ¿no? De Slijá, perdón. Y esto está basado en un pedido, de acuerdo a la tradición, del rey David, cuando le preguntó a Dios cómo pedir perdón, y cómo llegar a pedir perdón, y Dios le dijo la manera como debía pedir perdón, y eso lo tomó Rabbi Yohanan y en el Talmud y lo explica diciendo que tiene que ver con los 13 atributos divinos, ¿sí? Una, una de las ideas, un poquitito para atrás, un poquitito para atrás, que tenemos con esta idea de que relaciona ambos elementos, la idea de la entrega de la Torá hacia el pueblo de Israel. Ustedes saben que dice que el pueblo de Israel estaba bajo ¿sí? Bajo el monte. ¿Sí? No dice debajo del monte, no dice que estaba al pie del monte, sino debajo del monte. ¿Sí? El Midrash va a decir, donde el Kadosh Baruj Hu le pregunta al pueblo de Israel si quieren aceptar la Torá, y él, ¿sí? Y dice, si quieren aceptar la Torá, bien, y si no, suelto el monte, ¿sí? O sea, que los aplasta. Pero además de esta visión o esta idea de que Dios pudiese aplastarnos, ¿sí? Esta idea de un monte suspendido es la idea de una jupá, ¿sí? Y por eso ustedes saben que Anile Dodi, Bedodili, yo soy de mi amado y mi amado me pertenece, es la frase que dice la novia, le dice a su amado dentro de la jupá, ¿sí? Y esta es la razón por la cual nosotros entendemos que aquí también se establece esta relación simbólica del amor a Dios, cual si fuera un matrimonio donde cada uno cumple un rol, ¿sí? Por eso ¿sí? Esta subida de Moshe, como bien nos explicaba el Rabbi Efraim, ¿sí? La tercera subida, y ustedes saben que la tercera en la vencida. O sea, luego de la tercera van a quedar las tablas de la ley. Y de alguna forma esta idea de que la publicación de estas tablas, ¿sí? Tiene una característica diferente a las primeras tablas. Las primeras tablas las había puesto Dios las tablas y Dios con su dedo había escrito. Las segundas tablas las lleva Moshe, dice Psal Lejá, él tiene que esculpir estas dos tablas de la ley. O sea, él lleva estas tablas esculpidas para que Dios le escriba. La gran diferencia entre la primera y la segunda es que en la primera es todo regalado, en la segunda
hay una interacción donde Dios escribe en nosotros esa connotación de la ley. Y por supuesto, nosotros sabemos que la respuesta del pueblo de Israel nunca es una respuesta tan alegre, ¿sí? Que tomamos con alegría la ley, el pueblo se desvía, y por eso Dios quiere destruir al pueblo de Israel, y Moshe intercede, y esto es sumamente importante en el concepto de Slijot, que Moshe intercede por nosotros, y es una idea de que nosotros como pueblo, como seres humanos, necesitamos también que intercedan por nosotros frente al Kadosh Baruj Hu. Esta es una época donde estamos todos, digamos, a la expectativa, estamos expectantes que intercedan por nosotros. Moshe, todos nuestros antepasados, los patriarcas, y inclusive solemos visitar el cementerio para que nuestros parientes, ¿sí? Y sus méritos intercedan por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando va a bajar Moshe, ¿sí? Decir, Vayomer Adonai Salaktikid Bareja, Dios le dice, ok, Moshe, perdono así como tú me lo pides. Entonces, la idea es que nosotros lo que nos tenemos que ganar es gente que interceda por nosotros, este concepto de Slijot, ¿sí? Que la Slijot en realidad tiene que ver con un periodo antes, por eso el rabino Efraim nos relacionaba con el pedido, ¿sí? Del rey David, porque ustedes recuerdan que el rey David iba a tener un hijo y sabía que el profeta Natán le había avisado que esto no iba a prosperar, y por lo tanto David pide hasta el último momento previo, ¿sí? No después de que ya no tuvo a su hijo, sino que pide antes, ¿sí? De alguna forma nos adelantamos antes de que ya no tengamos nada para hacer. Y esa es la razón también porque nosotros, ¿sí? No es que, como se dice en hebreo, Makdimim refualam acá, adelantamos el remedio a la enfermedad, sino que de alguna forma lo que hacemos es adelantarnos porque sabemos que tenemos errores y este es el momento de pedir. David nos enseñó que hay que pedir antes, no después. Según Rabbi Yohanan, entonces Dios le enseñó a Moisés, a Moshe, que cuando invoca los 13 atributos, los pecados son perdonados. ¿Cuáles son? En realidad, no solo cuando invoca esos 13 atributos, sino que cuando nos comportamos con los demás de acuerdo a esos 13 atributos. ¿Sí? Son atributos que tienen que ver con la capacidad de misericordia de Dios. Eso está en el libro de Éxodo, en capítulo 34, versículos 6 y 7, que está alrededor de la historia de becerro del pecado del becerro de oro. Y esos 13 atributos aparecen en estas oraciones, que son poemas penitenciales, escritos fundamentalmente en el medioevo, que son las Slijot, ¿sí? Y en todas las Slijot abundan esta mención a los atributos divinos. Adonai, Adonai, El Rahum, de Harun, El Japaim, de Rav Gesed, de Emet, Notzer Gesed, Alafim, no sea Bon, Bafella, Bejatá, de Naquet, ¿sí? Dios actuando desde la compasión. Adonai siempre mirata Rahamim, en el sentido de Dios como misericordioso, y que eso se repite, dando a entender una, una misericordia completa y hacia el ser humano. Hanun, el Rahum, Dios en su poder de compasión, de Rahum, misericordioso, de Hanun, clemente, el Japain, que es tardo en la ira, de Rabjese, generoso para actuar con bondad, de Emet, y con verdad, Notzer Gesed, la Alafim, que mantiene su bondad para miles de generaciones, no sea Bon, que perdona nuestra iniquidad, Bafella, y nuestras, es una de las maneras de decir transgresiones, Vejatá, los Jataín, los pecados, ven aquí. Y cuando nos arrepentimos, sinceramente, Él borra de su registro todas nuestras transgresiones. Y estos son básicamente el sentido alrededor de lo que gira estos textos, estas oraciones que son las Slijot. ¿Sí? Son distintos los autores, hay distintas Slijot, Sadia Gaón, Gershom Meora Golá, Rashi, Galea Tosafot, que son sabios que vivieron en la Provenza francesa, en el sur, distintos rabinos de distintas épocas que conformaron estos textos, estas poesías, estos rezos que forman las Slijot.
¿sí? Los pedidos que se rezan en el mes de Elul y que forman parte de este proceso de preparación antes de Rosh Hashanah y de Kippur. Un momentito. No nos apuremos. ¿Sí? Una de las ideas con respecto a este versículo es que hay que entender que las enseñanzas de nuestro Rabanim está bien, digamos, que tocan los textos, pero el texto no termina con benaqué y No, sí. perdonar, sino dice benaqué lo yenaqué, digamos, perdonar no perdonará, ¿sí? Nuestros rabanim le hacen el Brit Milá, ¿sí? Aplican el pacto y le cortan, ¿sí? Esta colita que de alguna forma, en vez de decir perdonar no perdonará, dice ven a qué y perdona, ¿no? Entonces, la idea es que si esta es una de las cosas que nos permite a nosotros ver el texto, no como un Dios realmente que se pone lejano, sino con un Dios que tiene la capacidad de entender al ser humano. Eh, y entonces, ahí aparece el tema de los 13 atributos del Kadosh Baruj Hu para perdonar, para acercarse hacia el ser humano, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros rabinos siempre busquen 13 atributos para Dios, ¿sí? De alguna forma hay que entender que Dios tiene una cantidad de atribuciones y nosotros jugamos con la visión de un Dios implacable, ¿sí? Y con la visión que lo llamaríamos Midat Adin o la medida del juicio, y con un Dios que tiene Rahamim, que tiene piedad o que es piadoso o que entiende nuestra condición de seres humanos y que nos podemos equivocar. Entonces, constantemente hay un juego y invocamos y en realidad apelamos a estas dos condiciones de Dios, a un Dios que pueda establecer justicia, pero esa justicia esté a la par de la misericordia, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros entendemos que juega un rol importante este atributo divino, el atributo de la misericordia, ¿sí? Si bien decimos que Dios juzga el mundo y por eso Yamim Noraim se llaman los días del juicio, también es interesante que es como que hay oficinas alternativas. No solamente tenemos la oficina del juicio donde somos juzgados, sino que tenemos una oficina que nos atiende el Kadosh Baruj Hu, que nos atiende Dios, que es la que nos ofrece este entendimiento y nuestras eh, clásicas excusas que tenemos para Dios. Ahora sí pasamos a la próxima. Bueno, estos textos de Slijote suelen recolectarse o coleccionarse en libros especiales para ello. Nosotros tenemos un texto de Slijote en la introducción del Matzor que usamos, pero hay más Slijote, digamos, el texto más extenso. En la tradición sefaradí se recita todo el mes de Elul, ¿sí? Desde el 1 de Elul en adelante. La tradición ashkenazí se recita desde el sábado a la noche anterior a Rosh Hashanah, siempre que haya por lo menos 4 días antes, ¿sí? Es decir, si Rosh Hashanah cayera lunes, entonces en ese caso no se empieza ese sábado en la noche, sino el sábado en la noche anterior. Tiene que haber por lo menos 4 días que se recite Slijot. ¿Cuándo se recitan? Se recitan muy temprano. La tradición la establece recitar incluso antes de Shaharit, cuando todavía no ha amanecido, antes del servicio matutino, que es cuando los cielos están más proclives a recibir nuestros pedidos y nuestros ruegos. Esto de los 4 días es porque, de alguna manera, nosotros buscamos, a través de este rezo, acercarnos a Dios como si fuera ofreciendo un corbán, una ofrenda. Y cuando se llevaba una ofrenda al templo, esta ofrenda el animal que se llevaba debía permanecer en una especie de cuarentena, por lo menos 4 días para ver si no estaba enfermo el animal. Ese lo tenían en observación para que fuera un animal sano, perfecto y no tuviera ningún problema. Entonces, por eso la tradición es que tiene que por lo menos rezarse 4 slijot, en el caso de los ashkenazim. Los sefaradí rezan desde el 1 de Elul, así que rezan todo el mes.
hartos días. Vamos a seguir. Estas son algunas de las tradiciones que se acostumbran a hacer durante todo el mes de Elul. Primero tenemos el toque del shofar, ¿sí? Al final del servicio cada mañana nosotros estamos enviando a través de WhatsApp el toque de shofar todos los días de distintas personas que muy generosamente y con mucho gusto nos han hecho llegar sus toques, han grabado sus toques de shofar de distintos lugares, de distintas personas, así que lo estamos recibiendo. Esto es desde Rosh Chodesh Elul, del 1 de Elul, hasta el día anterior a Rosh Hashanah, que no se toca, para diferenciar el toque como costumbre, porque esto es costumbre, el escuchar el toque de shofar, al toque como mitzvah, y eso ya es la mitzvah de cumplir con escuchar el toque de shofar, es en Rosh Hashanah, ¿no? Entonces se establece una diferencia. El origen también, algunos encuentran en que el profeta Amós dice, suena el shofar en la mañana sin que el pueblo se estremezca, o sea, nos tiene que ir preparando toda la atmósfera que hay alrededor de Rosh Hashanah y Kippur, y todo que el shofar va preparando, anticipándonos que debemos prepararnos a hacer teshuvah, que es la palabra central de todos los Yamim Noraim, debemos entrar en ese periodo de preparación, de introspección. Ya Maimónides dice en sus Hijot Teshuvah, en su ley de Teshuvah, que tenemos que despertarnos, que el toque shofar viene a decirnos despertaos los dormidos en el sueño Nada, ¿en serio? del no cumplir o de olvidarse de nuestras obligaciones y de nuestros compromisos, y el toque shofar es una especie de despertador. Por otro lado, toque shofar también, algunos dicen que en un sentido místico, ustedes saben que Rosh Hashanah es el día del juicio, entonces en ese día del juicio se supone que tenemos fiscales que nos quieren acusar, el Satán sería el gran fiscal. Entonces para confundirlo, entonces él sabe que se toca shofar en Rosh Hashanah, entonces se va tocando todos los días antes para que no sepa exactamente cuándo es el día exacto, y por eso de esa manera se confunde cuándo es exactamente Rosh Hashanah y no sabe cuándo es el día del juicio exactamente. Es importante hacer notar, una para atrás, una para atrás. Es importante hacer notar que cuando decimos que tocamos, el toque del shofar es al final del servicio de cada mañana, se refiere cada mañana de Yom Hol, ¿sí? De un día común, ya que Shabbat no tocamos el shofar, ¿sí? Inclusive cuando toca Rosh Hashanah. Este año que Rosh Hashanah va a ser viernes a la noche y sábado, esa mañana no se toca el shofar. Y no se toca el shofar porque no queremos hacer tiltul, no queremos hacer cargar el shofar en Shabbat, ¿sí? Y por lo tanto no tocamos el shofar durante Shabbat, o sea que todos los días. ¿Sí? Ustedes saben que hay algunas mitzvot que son innecesarias hacer en Shabbat porque ya Shabbat es una señal del pacto y ya estamos conectados. No es necesario porque estamos conectados con Dios, no es necesario que nos despertemos hacia ese tipo de reflexión. ¿Sí? Sin embargo, todo el resto de los días sí es importante tocarlo y escucharlo. En realidad, siempre nosotros decimos que lo importante es el toque del shofar. Y estamos también equivocados en esa expresión. Lo importante es escuchar, y la brajá que nosotros decimos es lishmoa kol shofar, escuchar el sonido del shofar. Por supuesto que para escuchar el sonido del shofar necesitamos tocarlo, ¿sí? Y por lo tanto esto también podría responder la pregunta de ¿quién puede tocar el shofar? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Quién puede tocar el shofar? Dijo el Rabbi Efraim que esto era una tradición, ¿sí? ¿Quién puede tocar el shofar? Si tengo la obligación de escucharlo. Si estoy solo en mi casa y tengo la obligación de escucharlo, solo tendré que tocarlo yo para poder escucharlo, ¿sí? Sea quien sea la edad que tengo, ¿sí? O sea el género que tengo. Cualquiera puede tocar el shofar porque necesita escucharlo uno mismo, porque la mitzvah está para todos, ¿sí? No importa la edad, no importa el género, ¿sí? Por lo tanto, es bien interesante
¿sí? Generalmente no hay Baalat Tequía, las sinagogas no tienen Baalat Tequía porque podríamos discutir si una mujer puede tocar y un hombre puede decir. Sin embargo, es interesante que es tan importante escuchar que va a decir la halajá que si yo me estoy yendo para la sinagoga bueno, me estaba yendo a la sinagoga cuando se tocaba en la sinagoga, o se podía ir, para escuchar el toque del shofar. Iba por la calle y de repente de un edificio sale el sonido del shofar, como yo ya iba para escuchar eso, ¿sí? Como ya me había dirigido, y esto es importante, el concepto de kavaná, intencionalidad, mucho más allá de la mitzvah en sí, como yo ya iba para escuchar eso, lo escuché en el camino, estoy patur de la mitzvah, estoy liberado de la mitzvah. ¿Por qué? Porque iba dirigido a hacer eso y Dios me lo respondió antes de que tuviera que seguir caminando hasta llegar a la sinagoga. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante que el sonido venga de donde venga, ¿sí? Me hace salir a mí y me hace cumplir la mitzvah, porque la mitzvah es escucharlo. El concepto de escuchar, y especialmente en todo lo que tiene que ver con lo bíblico, ¿sí? Porque estamos diciendo una mitzvah por lishmoa, la palabra lishmoa, ¿sí? Escuchar significa para el judaísmo entender. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo entender un sonido? ¿No? O sea, es raro. El sonido del shofar es uno de los sonidos más complejos, porque cuando se entregó la Torá, ¿sí? Había un shofar, había una voz de shofar, pero que no se escuchaba, se veía. O sea, el sonido, está relatado que había un sonido de shofar, sí, pero era palpable, que era, no sabemos definirlo, pero la idea es que habla de un concepto de entendimiento, ¿sí? Que tiene que provocar determinada. Y es verdad que hasta el día de hoy las sensaciones que provoca el sonido del shofar son tan difíciles de describir. Bueno, otro de las tradiciones de todo el periodo del mes de Elul, en este caso se extiende, ya entrando en Tishrei y se extiende hasta Shmini Atzeret, es el recitado del Salmo 27, el Salmo 27, que comienza con las palabras Dios es mi luz y mi salvación, Adonai Ori Beishi, ¿sí? Este salmo se recita también de acuerdo a tradición, y se recita al final de Shaharit, y algunos lo recitan al final de Arbita, y algunos, de acuerdo al Nusach, al tipo de tefilá, algunos lo recitan al final de Minjá, y es un texto donde en general se habla Dios es mi luz, Adonai Ori, explican los comentaristas, se refiere a la celebración de Rosh Hashanah cuando pedimos que Dios nos alumbre, nos ilumine, ¿sí? Ori es mi luz. Y mi salvación, Ishi, se refiere al día de Yom Kippur, en el que rogamos a Dios que nos salve y se apiade de nosotros. Y luego, más adelante, dice, en el día de gracia me cobijará en su tabernáculo, su sukkah, y se refiere a Sukkot. De tal manera que el Salmo nos está hablando de todo el periodo de celebraciones que comienzan a partir de Rosh Hashanah y se extienden en el mes de Tishrei. Esta es otra de las tradiciones de este periodo que comienza en el... Vamos a ir... ¿Sí? Un poquitito, ¿sí? Esta idea de este Salmo 27, que lo leemos hasta que termine Sukkot, ¿sí? Que están justamente estas, ¿sí? Estas tres festividades, ¿sí? Dice, Yaspeneni Besukó, ¿sí? No Besukot, ¿no? Si Sukkot es Susuká, o recuerdan ustedes que cuando Moshe le pide a Dios que lo quiere conocer, Moshe habla y tiene una relación con Dios como no tiene nadie, ¿sí? Moshe le dice a Dios que vaya con el pueblo de Israel, que venga el mismo, que no los mande un ángel, ¿sí? Esto es muy judío, ¿sí? Vamos nosotros y pedimos enseguida hablar con el gerente, ¿no? O sea, no queremos que nos atienda nadie más que el gerente. Bueno, Moshe hace lo mismo en la Torá. Le dice a Dios, no me mandes un angelito, ¿sí? Nosotros queremos que tú vengas con nosotros y que tú nos dirijas, ¿sí? Entonces, Moshe le dice, bueno, quisiera conocerte, quiero ver tu rostro. Y Dios no le responde que no. Dice que lo va a poner, que se ponga en un lugar en la roca. Dice, Besacotiet capi, voy a hacer como una suká con mi palma, ¿sí?
este concepto de Sacotí es tan fuerte porque en la festividad de Sukkot nosotros entendemos que se refiere a esa protección divina, sentirte protegido. La relación de este salmo está donde dice, el salmo dice, Paneja Bakesh, voy a pedir, ¿sí? Quiero ver tu rostro, ¿no? Y eso es el Salmo 27, ¿sí? Y le dice, Altaster Paneja Mimeni, no retires tu rostro de mí. Ustedes saben que en las últimas parashot que nosotros venimos leyendo, justamente el peor castigo que puede tener el ser humano es cuando, de alguna forma, Dios baja la cortina y no te atiende, ¿sí? Y vos protestás, vos pedís y Dios no te está atendiendo. Entonces, esta idea, como decíamos antes, nos reencuentra, nos permite reencontrarnos con ese pacto con Dios, con esa idea de un Dios cercano. No es que ponemos un Dios lejano desde ahí, desde su trono que nos está juzgando, sino que buscamos esa cercanía que tuvo Moshe, ¿sí? De poder, entre comillas, sentir cerca su presencia. Esa es la cercanía que buscamos con Dios, porque solo desde esa cercanía vamos a tener inspiración para hacer teshuvá, y solo desde esa cercanía también Dios nos va a poder guiar en el camino. Entonces, es muy interesante, es un texto un poquito complejo, pero es un texto muy rico, el del Salmo 27, que nos da muchas características de lo que es nuestra teología, de cómo nosotros nos acercamos a Dios específicamente durante esta preparación para Yamim Noraim y también durante el mes de Tishrei. Claro, nosotros esperamos poder reencontrarnos con Dios y la idea de que lo peor que nos puede pasar es que estar tipanay, ¿no? Que escondí mi rostro, toda la idea de la teología del eclipse de Dios, del ocultamiento divino es la que trae las mayores calamidades a la humanidad y eso es lo que se busca, o el Salmo está diciéndonos que no quiere que suceda. Entonces, esa idea de buscar tu rostro, encontrar tu rostro es lo que está expresado en el salmista. Y todo este periodo, nosotros para allá que vamos a leer este sábado, hay mención a la idea de Teshuvá, del retorno, está presente en los Yamim Noraim. Esta es la época de la Teshuvá. Siempre se habla en Yamim Noraim, nosotros vamos a encontrar muy Amelech, el rey. Amelech, a Yosef Alquisé Ram Ben Sai, el rey que está sentado en el gran trono elevado y que es el soberano y ante él nos presentamos. Durante todo el año uno puede llegar a encontrarse con la divinidad, pero hay una época del año en que es como el rey mismo sale de su palacio y está cara a cara con sus súbditos. Y esta es la época del año en que eso sucede. Y por eso es la época más apropiada para la Teshuvá, que es la palabra central de los Yamim Noraim. La palabra Teshuvá, una palabra que muchas veces se traduce como arrepentimiento, pero en realidad la raíz de Teshuvá es Shuf, que es retorno, que es el retornar, el volver, como que uno iba por el camino correcto y en algún momento se desvió de ese camino y la idea es que retorne al punto de donde se desvió para volver a encauzarse por el camino que debía seguir. Y esa es la idea que está presente en la Teshuvá, el retorno. Entre Rosh Hashanah y Kippur, entonces, tenemos los Aseret y el Shuvá, los 10 días de retorno, de arrepentimiento, que en realidad no son, nosotros pensamos que son 10 días desde Rosh Hashanah y Kippur, en realidad se cuentan los 2 días de Rosh Hashanah y el día de Kippur. En el fondo es una semana, una semana entre uno y otro, que junto con los 2 días de Rosh Hashanah más el día de Kippur, forman los 10 días de retorno. Dios, la idea es nos dio libre albedrío y como seres libres erramos, nos equivocamos. Esto es parte del plan divino. O sea, Dios nos dio la posibilidad de elegir y en ese contexto de elección es cuando el ser humano erra, se equivoca y por lo tanto se aleja del camino correcto, se desvía y entonces la idea es volver y retornar al camino del que se había uno alejado. Una de las cosas interesantes que, como nos nombraba recién el rabino Efraim,
que aparece nombrada en nuestra parashá, en Parashat Nitzavim, este concepto de Teshuvá, donde Moshe y el Kadosh Baruj Hu prevén de alguna forma todo lo que va a suceder. Dice, a pesar de que nos querramos portar bien, ¿sí? Sabe que nos vamos a portar mal y que nos va a distribuir por todo el mundo. Pero el texto dice de alguna manera interesante, dice, aunque te hallases más allá del cielo, de allí te traerá tu Dios y te llevará a la tierra que poseyeron tus antepasados. ¿Sí? Al mejor estilo Star Wars, ¿sí? Cuando seamos, ¿sí?, conquistados por alienígenas y nos lleven a otros mundos, de allí nos va a ir a buscar, ¿sí? Ya ni siquiera, o si estamos nosotros ahora en el nuevo mundo, ¿sí? No se preocupen, no compren pasaje en esta época tampoco. Dios nos va a tomar y nos va a llevar a la tierra que poseyeron nuestros antepasados, ¿no? Hay una idea que el concepto de teshuvá, de retorno, es tan potente que no importa dónde estemos, nosotros podemos retornar, ¿sí? Y esto se refiere, puede ser distancia en el cumplimiento de mitzvot, puede ser distancia de que ya casi ni nos acordamos, porque bueno, teníamos las tradiciones, pero ya no las recordamos, no las hacemos. A veces la distancia no tiene que ver con una distancia física, más ahora, donde las distancias físicas no existen, ¿sí? Pensemos, ¿sí?, en esta distancia del tiempo, de la lejanía, donde de alguna forma dice que si uno pone su corazón, y el texto utiliza un término alegórico, dice que Dios circuncidará el prepucio de nuestros corazones para que podamos sentir, ¿sí?, o que para que podamos entender. Significa que como seres humanos tenemos ciertas cualidades que nos permiten, a veces nos impiden sentir, comprender o hacer teshuvá. Pero si de alguna forma necesitamos no solamente de la ayuda de Dios para que escuche que nosotros nos estamos arrepintiendo, sino que el concepto de la Torá es que necesitamos de la ayuda de Dios para entender que nos equivocamos. Porque muchas veces en nuestra soberbia no nos damos cuenta que nos equivocamos y la ayuda de Dios es que nos haga entender que nos estamos equivocando, ¿sí? Y a veces nos damos cuenta que nos estamos equivocando cuando nos viene, ¿sí?, el pencazo, como dicen acá, ¿sí?, de la vida, de una pandemia, de nuestra sociedad, ¿sí? Nos damos cuenta que realmente estábamos equivocados y de alguna forma es la forma en la que Dios tiene la forma de revelarnos y que nosotros podamos analizar. Hacer la teshuvá requiere de la ayuda divina, ¿sí? Por lo tanto, nosotros nos entrenamos, y enseguida vamos a ver eso, nosotros nos entrenamos en cómo hacer teshuvá, o sea, tenemos que ayudar a Dios a que nos ayude, ¿sí?, a esta rueda poder hacer, por eso dice tan claramente que esto es parte del plan divino. En el plan divino se incluye la teshuvá. Maimónides va a terminar diciendo que es aún, ¿sí?, es preferible aquel que se equivocó y hizo teshuvá que aquel que no se equivocó nunca. No es que les digo que vayan ahí a hacer transgresiones para cumplir con Maimónides, sino que finalmente de los errores podemos aprender. Esta es una idea importante. No es que no nos equivoquemos, sino que es importante que hagamos teshuvá y aunque la hagamos un minuto antes de irnos de este mundo, nuestra teshuvá es tomada en consideración. Por eso, y enseguida vamos a ver, Yamim Noraim nos llevan a como si estuviéramos, es el juego de como si estuviéramos en ese instante, ¿sí? Como si estuviéramos en el último minuto de nuestra vida, donde nuestra teshuvá es importante porque de eso depende nuestro Olam Habá. Bueno, como dijimos, es parte del plan divino y en la Amidá nosotros, una de las orajot, una de las bendiciones, la oración central, la oración que rezamos, Bañá, Shaharit, Minjá, Arbit, todos los días decimos, hay una orajá que es Baruch atah Adonai rotzeni chuvá, bendito eres tú, Dios, que deseas, que quieres la teshuvá. Dios está esperando nuestro retorno, nuestra teshuvá. Nosotros habitualmente, hay muchas palabras para decir transgresiones. La palabra más tradicional, más típica es het. ¿Sí? La palabra het, al het, shekatán, ulefanija, repetimos muchas veces en Yom Kippur. Y errar, el concepto de errar es
que yo quise hacer algo bueno, pero me equivoqué. Es como errar el blanco, es como aquella persona que dispara al blanco ahí que está hacia el centro y no le da justo, le da y erró el blanco. No es que quiso tirar premeditadamente, entonces hacia un lugar alejado. Entonces siempre está esa idea de que en el fondo uno no quiso, no tuvo la intención de equivocarse, aun cuando haya tenido quizá la intención de hacerlo mal, pero que el objetivo final que tenía era un objetivo positivo. Entonces, uno tiene que tratar de reparar ese error que cometió. Nosotros no existe que no haya pecado, eso ya lo dice el famoso Eclesiastés, el Coelet, no hay persona bajo el cielo, bajo el sol que no haya pecado, y ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien nunca peque, esas son las palabras exactas que usa Coelet. Y por lo tanto todos estamos inmersos en la necesidad de hacer Teshuvá, que es algo que Dios está esperando de nosotros y que desea de nosotros porque es parte de la estructura del plan divino. Entonces vamos a ir a la siguiente. El retornante, nosotros, ¿cómo lo llamamos? Baal HaTeshuvá, ese es el término. Es el dueño de la Teshuvá, o sea, es el dueño de su Teshuvá. Él es el que decide en qué momento y cómo lo hace. Y en algún momento él se desvió de ese camino y tiene que decidir cuál es ese momento en el que va a retornar. Hay un famoso Baal HaTanya. ¿Quién es el Baal HaTanya? Hay un libro muy conocido de Hasidismo que se llama Tanya, y ahí el autor de Tanya dice que el retornante va a la Teshuvá tomando las ideas que ya había mencionado antes Maimónides, está más cerca de Dios incluso que aquel que no pecó, lo cual no existe, porque nadie no pecó, todos pecamos. Lo que pasa, y lo que nos dice, explica el autor del Tanya, en su Igereta Teshuvá, en su epístola del retorno, que de alguna manera hay como un hilo del que cada ser humano está conectado hacia el cielo, que lo conecta con la divinidad. Y ese hilo que lo sostiene se va deshilachando a medida que vamos cometiendo errores. Entonces, para evitar que ese hilo se termine de cortar definitivamente, cada vez que hacemos teshuvá es como si hiciera un nudo en ese hilo. Entonces, al hacer un nudo, nos eleva por razones obvias, por leyes físicas, el hacer un nudo nos hace levantarnos, entonces nos hace ir acercándonos más hacia las alturas, hacia la relación hacia Dios. Entonces, en cambio, aquel que nunca peca tendría su hilito que lo conecta finito y extenso y largo, sin ataduras, sin nudos. De tal manera que el retornante se acerca más, esa es la manera simbólica que él explica, se acerca más a Dios que aquel que no ha cometido o tiene muy pocos nudos. Pero la buena noticia es que todos tenemos muchos nudos, porque en la medida que hacemos teshuvá, porque todos pecamos. No existe persona que no tenga errores. Ahora, eso, ¿en qué momento, esa es la idea, en qué momento Efraín, de la vida? Sí, ¿qué pasó? por eso antes de pecar estábamos desnudos. Pues, ahora, ¿en qué momento de la vida hago teshuvá? En cualquier momento, o sea, no sé cuándo, en cualquier momento, antes de morir, porque no sé cuándo va a ser mi último momento. Y en qué época del año de teshuvá, también en cualquier época. Pero Elul es la época más propicia porque es la época de preparación y la época que está cercana al día del juicio. Así que, no, por eso dice el texto que siempre hay que vivir tu día como si fuera el último día. Alguna vez vas a tener razón, pero más allá de eso, la idea es que el concepto de teshuvá es que siempre estamos al filo, ¿sí? Nosotros sabemos esto como que mañana es el juicio, entonces siempre llevará foja cero, por eso el concepto de la teshuvá y la tradición judía, antes en el slide anterior, teníamos este concepto del vidui, la confesión. Cada noche cuando uno se acuesta, hace un pequeño vidui,
Y uno podría hacer el ejercicio todos los días o en cada una de las amidot de cada día, o por lo menos cada Shabbat, ¿sí? Y uno generalmente lo vamos pateando y lo acumulamos todo en esta época, diciendo, esta es la época de Teshuvah, donde es más propicio. Entonces, pero de alguna forma son como deadline, como, bueno, si ya no lo hicimos todas las semanas, hagámoslo ahora. Y después lo llevamos. Algunos dicen, bueno, el día de Yom Kippur, pero es una carga tan pesada que si no tenemos el ejercicio de hacer teshuvah, llegamos y es una carga que no podemos levantar, ¿sí? Es cierto, dice el texto que podría arrepentirme un minuto antes de irme de este mundo. Es cierto, pero tengo que vivir y la verdad que nunca sé qué es lo que va a pasar dentro de un minuto. Entonces, de alguna forma tengo que estar libre, tengo que estar, liberar constantemente mi conciencia y hacer teshuvah, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Alguien que, Ricardo, me parece que querías preguntar algo? Hay que darle micrófono. Ahora ¿Se sí. escucha? ¿Me escucha? Perfecto, sí. Cuando hablamos de Baal Teshuvah, también estamos hablando de Joser Betshuvah, ¿no? Está bien, sí, sí, sí. Es la misma idea probablemente, sí. Sí, José Richubá. Aunque en Solo realidad eso. José Richubá hoy en día se usa más bien para aquel que se ha vuelto religioso, o que ha vuelto a cumplimiento de mitzvot, se usa mucho esa idea. Y yo me refería más bien al Exactamente. Richubá, a que todos de alguna manera tenemos en esta época del año, tenemos la idea de que somos dueños de tomar la decisión de hacer Teshuvah. ¿Sí? Exactamente. Gracias, Raf. Próxima. Próxima. Sí. Bueno, la Teshuvah requiere un proceso, ¿no? Y uno puede definirla de distintas maneras, pero básicamente estas son las etapas. Puede haber subetapas o puede haber 2 etapas en una, pero lo primero lo mencionó antes el Raf Daniel, tiene que haber un reconocimiento del error. Esa es una etapa fundamental, porque si yo no reconozco mi transgresión, mi equivocación, nunca voy a poder avanzar en las demás. Por otro lado, hay una tendencia nuestra generalmente a tratar de evitar reconocer errores. Siempre la culpa tiene el otro, yo no fue cosa mía, no fue mi intención, yo no quise hacerlo, en realidad yo no tengo la culpa, los demás hicieron así, o pasó esto, pasó lo otro, y de alguna manera evadimos nuestro reconocimiento de errores. Y ese es un primer paso muy importante, decisivo, fundamental. Una vez que yo reconozco, tiene que haber una detención del error. Y si sigo haciendo, sí, está bien, lo hago mal, pero lo sigo haciendo. Entonces, de nada vale todo el reconocimiento. Después tiene que haber un compromiso de no volver a cometer el error. Esto no es necesario, no es que es necesario que uno haga todo esto, sino que esto es un proceso mental que se da, probablemente se da todo junto, ¿no? Al mismo tiempo. Pero es algo que debe hacerlo uno. El compromiso entonces de no volver a cometer el error. Y la cuarta etapa es reparación en la medida de lo posible, si es que es algo que tiene que ver con mi relación con otras personas, y disculpa. ¿Sí? Y de esto habla especialmente el Rambam, Maimónides en su Sijot Teshuvah, habla de que hay la Teshuvah Gemurá, completa, cuando se cierra todo el ciclo, es que uno puesto frente a la misma situación en donde antes cometió el error, la equivocación, no vuelve a repetirlo. Ahí se prueba o se comprueba o se demuestra que realmente hubo un proceso de Teshuvah. Cuando uno vuelto a estar en una situación similar, no siempre eso se puede dar, pero si se volviera a dar o en algo parecido a donde uno se equivocó, no vuelve a hacerlo. Y entonces eso significa que el proceso se produjo, se cerró el ciclo de la Teshuvah, del retorno. Bueno, en la época que existía el Beit HaMikdash, este proceso incluía llevar básicamente una ofrenda, un sacrificio, que uno llevaba
al templo. La palabra en hebreo que usamos para sacrificio es corbán, que tiene la misma raíz de karof. Karof es cercano, cercanía. Se supone que aquel que pecó, que cometió transgresiones, se alejó de alguna manera de Dios, y entonces a través de traer el animal y a través de todo el proceso uno descarga esa culpa en el animal y se vuelve a acercar a Dios, pero también eso incluía un proceso de teshuvá, de retorno, no solo, no bastaba la ofrenda o el sacrificio. Hoy en día eso se terminó con la desaparición del templo, pero fue reemplazado por lo que es la plegaria, la tefilá. De alguna manera ya en la época que existía el templo, había una noción, una idea de que probablemente en algún momento eso iba a suceder, ese reemplazo del sacrificio, la ofrenda por las palabras, por la plegaria. El profeta Oshea, uno de los profetas, de los 12 profetas menores, dice en el último de sus capítulos, capítulo 14, versículo 12, Neshalma parim sefatei. Nuestros labios pagarán o reemplazarán a los animales, a las vacas. O sea, la oración reemplazará la ofrenda, al sacrificio, de lo que está dando a entender el profeta de manera anticipándose a lo que iba a suceder después, como la plegaria, el rezo, reemplaza la ofrenda. Es importante entender en todo este concepto el profundo pedido y especialmente o reclamo que hay de la mayoría de los profetas con respecto a lo que eran los sacrificios. Porque finalmente acá hay dos conceptos que empiezan a jugar. El primero tiene que ver con el concepto de expiación, que vamos a estudiar, y para Kippur también tenemos que ver con el tema de expiación, que eso era lo que hacía un sacrificio. Llegaba un sacrificio y me liberaba, digamos, pagaba, ¿sí? Y era un cofer, ¿sí? Era una... era la capará, era, digamos, la expiación, me lo sacaba de encima, ¿sí? Y de alguna manera no había un proceso de introspección, no había un proceso de aprendizaje, mientras que el concepto de teshuvá requiere un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el intercambio digamos, el proceso de pasaje de expiación a teshuvá, donde no podemos sacar todo lo que pasó, sino que tenemos que compensarlo, es el que sustenta este trabajo espiritual que tenemos que hacer, que no es solamente pagar un rescate, un cofer, pagar un rescate por lo que hicimos mal, o un impuesto, o un sacrificio, sino comprometernos, ¿sí?, a un aprendizaje. Y este podríamos decir que es un salto cualitativo dentro de la tradición judía. Bueno, unido a la idea de la Teshuvá Gburá, hay otra idea que está presente, que es la Teshuvá, porque la Teshuvá Gburá, o el caso que presentamos antes, tiene que ver con un acto, con determinados actos que yo cometo. Pero una idea de Teshuvá profunda es ir más allá, y no es solamente retornar de lo que hice mal, sino trabajar mi personalidad o mi conducta para que yo no vuelva en el futuro a hacer esto. Y eso supone trabajar mi ser, mi conducta, no solo los actos exteriores, sino que supone un proceso profundo de mi actuar, de mi personalidad, que me va a permitir en el futuro no volver a cometer los errores que cometí. O sea, la teshuvá ideal exige no solo frente a un determinado acto arrepentirme, retornar, sino trabajar mi interioridad para que yo no vuelva a actuar de esta manera, no solo en el acto este que cometí, sino en los diversos actos que tienen que ver con mi conducta en la vida. Relacionado con toda la idea de Teshuvá, hay que tener en cuenta que la plegaria de Rosh Hashanah, también la de Kippur, por supuesto, no exculpa de los errores cometidos al prójimo. Dios nos va a perdonar en la medida que hagamos una Teshuvá sincera y comprometida de aquello que tiene que ver con errores de tipo ritual o con conductas nuestras que tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero en lo que tiene que ver
con mi relación con el prójimo, ni siquiera el ayuno de Yom Kippur exculpa de los errores cometidos. Yo tengo que pedir perdón y pedir las disculpas al prójimo, ¿sí? A la otra persona a la que ofendí, a la que traté mal, o con la que tuve una conducta negativa o equivocada. En ese sentido, es claro, todos nuestros comentaristas y todos los posquín, todos los legisladores establecen la obligación de pedir perdón a la persona a quien se ofendió. Vamos a seguir un poquito. ¿Cómo se pide disculpas? Bueno, al respecto, hay que seguir un poco a Rambam, a Maimónides. Él dice que cuando alguien tiene y cometió algo hacia alguien, tiene que dirigirse a esa persona 3 veces. ¿Sí? Una vez, si no se acepta la disculpa, una segunda vez, y si no, una tercera vez. Y ya después de 3 veces, bueno, si no se aceptó, entonces hasta ahí se llegó. No es cuestión de tampoco de arrodillarse ante la otra persona. ¿Y qué pasa si yo me equivoqué con alguien y esa persona ya murió? Entonces, explica el Rambam, uno debería ir hasta la tumba en lo posible donde está la persona que nosotros ofendimos y pedirle perdón ante su sepultura para obtener el perdón por el error cometido. Nuestros rabinos, nuestros sabios hacen mucho hincapié en que la teshuvá acerca la redención. La teshuvá de todo el colectivo es el que acerca los tiempos finales. Y el Rambam le da una condición o característica universal a todo el día del juicio. Él dice que Dios juzga en Rosh Hashanah la creación de acuerdo con la cantidad de mitzvot y aveirot. Y si fueran más las mitzvot que las aveirot, el mundo es absuelto. Si fueran más las aveirot que las mitzvot, el mundo sería condenado y destruido. Por lo tanto, lo que está dando a entender es que todavía las mitzvot o los buenos actos son superiores, o sea, colocados en la balanza, son superiores o pesan más que las maldades. Si no, el mundo hubiera sido destruido. La idea de esto, por supuesto, tiene que ver con esta concepción que hablamos siempre de la balanza, ¿sí? La idea es que estamos siempre en un punto de equilibrio donde tu próxima acción en realidad puede inclinar la balanza para uno y otro lado, ¿no? Entonces, esta idea de vivir siempre en equilibrio y entender que tu próxima acción, no estamos, si bien estamos hablando de un nivel cósmico y global, o sea, donde todo el mundo depende de tu próxima acción. Si tu próxima acción es una acción buena, entonces seguimos existiendo. Si tu próxima acción es una acción mala, entonces se destruye todo el mundo. O sea, es como si nos pusiera a nosotros en el eje para la definición de la existencia de todo el mundo. Esto es un peso sobre el individuo, de alguna manera decir, todo el universo está cargado sobre tus hombros. Entonces, si bien uno en este contexto a veces está descrito el ser humano como una oveja donde Dios recuenta los actos, y uno a veces se siente hasta la hormiga más pequeña frente a la decisión de tu próxima acción, no eres el insecto más pequeño, sino que todo el mundo está depositado, el destino de todo el mundo está depositado en la próxima acción que vayas a hacer, ¿no? Entonces, de alguna forma es como te empieza a temblar la mano, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, esa próxima acción define la existencia toda. Por eso creo que es importante entender que los jajamim, los sabios, lo que hacen es ponernos mucha presión para decir, no es que no sucede nada, sino que de ti depende todo. Nos da una tremenda responsabilidad a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestras acciones sí tienen significado y sí tienen peso, y sí valen lo que dan a entender los jajamim o Maimónides. Bueno, en Rosh Hashanah se produce este juicio, donde se pone esa balanza. Esto está, esta idea del juicio con una explicación casi antropomórfica, es lo que nos explica una tefilá que seguramente vamos a ver la próxima clase, cuando hablemos ya de Rosh Hashanah, que es la famosa Unetan Toque, que nos habla de ese juicio al que nos somete a lo que estamos todos los seres humanos ante Dios y pasando ante Él y cómo la tshuvá, la tefilá, la tzedaká pueden cambiar el veredicto. De eso vamos a hablar seguramente la próxima semana.
Y por eso pedimos, nos saludamos, Leyanato Bati Katef, decimos en el caso de una persona, cuando hablamos de muchos, decimos Tikatebu, que seamos inscritos, que el veredicto que es escrito en Rosh Hashanah sea un veredicto positivo, bueno. ¿Sí? Por eso es esa manera que nos saludamos. Y en Kippur ese veredicto es timbrado, sellado, rubricado, y por eso nos saludamos con Hatimat Tová, que sea un buen sello, una buena rúbrica, es lo que nosotros anhelamos, pedimos y deseamos en Yom Kippur. Por eso ese tipo de salutación que tenemos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Ahora, aún así, nuestros sabios dicen que de todas maneras hay todavía un tiempo que se extiende hasta Hoshana Rabbah, que es el último día de Sukkot. La palabra Hoshana viene de Hoshanot, que son unas plegarias que se recitan durante los días de Sukkot, que significa nos salve, por favor, que Dios nos ayude, y que en Hoshana Rabbah, que es el último día, se dicen mucho, se repiten muchas estas oraciones, y se dice que en ese día es el día donde Dios se envía desde el tribunal celestial la orden del cúmplase de la sentencia. Entonces, hasta ese día todavía podemos pedir por nuestro veredicto y que ese veredicto sea finalmente positivo para cada uno de nosotros. Rita quería decirnos algo. Sí, hola Raf. Me asombra, me acoge una duda, ¿por qué tenemos que arrastrar todo el año con nuestros errores, si es que los cometimos, entre comillas, y esperar hasta Rosh Hashanah para hacer teshuva? ¿No sería mejor estar al día con todos nuestros errores que cometimos, pedir en el minuto adecuado, en el minuto que corresponde las disculpas, y no arrastrar todo el año este problema que, por ejemplo, si a mí me dicen mañana te vas a morir, voy a correr a pedir disculpas a todo el mundo? No, la cosa mejor es estar al día contra todos sus sentimientos, estar al día mejor con todo, es decir, te quiero, me disculpa, todo lo que corresponde. ¿No es mejor eso? Sí, seguramente que es mejor eso, pero el ser humano sabemos cómo es. Tú de repente tienes 2, 3 meses para pagar una boleta de algo y tú ves las colas que se hacen el último día a última hora, porque el ser humano actúa un poco así. Necesita tener una fecha, un momento, un tiempo donde se le ponga cuándo es el límite. Lógico, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros, por algo, nuestros sabios nos dicen, todo el año y en todo momento es momento apto para que nosotros nos arrepintamos, retornemos, pedimos perdón, pedimos disculpas, pero hay una época que es más propicia porque es una época que nos hace reflexionar más. Nosotros por ahí, en otro momento del año deberíamos estar todo el tiempo reflexionando, pero nos imponen, nos dicen, hay una época que deberías hacerlo. Puedes hacerlo todo el año, podemos hacerlo, nada nos opta ni nos dice que no. Pero finalmente, como en todas las cosas, hay fecha de vencimiento. Entonces, el vencimiento es esta época, lo cual no significa que no podamos hacerlo el resto del año. Seguimos adelante con la y no solo en un momento del año, en todo momento. No, ahí terminó, parece. Sí. Así que, bueno, tenemos la posibilidad de hacer teshuvá. ¿Sí? Esto es, como dice Rita, si no lo hicimos hasta ahora, este es el momento para evitar las colas en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Así que eviten las colas ahí arriba, ¿sí? Entre tanto streaming me parece que Dios se va a marear un poquitito, pero de alguna forma es importante que podamos aprovechar. Y si Dios quiere, la semana próxima ya vamos a abocarnos especialmente sobre Rosh Hashanah, todos sus rituales, cómo preparar nuestra mesa, cómo prepararnos nosotros espiritualmente para poder vivir este día. Vamos a poder ver con el Rabino Efraim si hemos hecho bien la pega, porque otros años, sí, uno dice, enseña un poquitito, decir, todos están, bueno, igual estamos tranquilos, vamos a la sinagoga
y los rabinos nos royayanean, ¿sí? Pero este año toca en casa, así que bueno, vamos a ver si hicimos bien la pega y pudimos transmitir bien. Y bueno, lindo recibirnos y poder estudiar juntos a la noche. Así es, así es. ¿Alguna Y otra bueno, pregunta? empecemos este proceso, ¿no? Y que ya deberíamos haberlo comenzado y estar avanzados, pero siempre, siempre tenemos el momento, es como dijimos, en cualquier momento del año, pero siempre esta época es la época más apropiada y la más propicia. Ok, antes de terminar, invitarlos, por supuesto, para el próximo lunes. Les recuerdo que así como nos preparamos con contenido y con tefilot, también tenemos que preparar nuestra mesa. Así que los invito para el día jueves, próximo día jueves, a las 18 horas, vamos a tener, este jueves próximo, a las 18 horas, vamos a tener una clase de cocina para Rosh Hashanah. ¿Sí? Así que no falten, porque vamos a aprender lo que es necesario para que esté en nuestra mesa y, por supuesto, para deleitarnos con cosas ricas. Y mañana tenemos un diálogo de Yamin Noraim, con Martín Bilben, donde hablaremos un poco de toda esta época y también de las plegarias y la tefilot, de las oraciones tradicionales de esta época del año. Los esperamos. Bueno. Chao, gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, adiós. Buenas noches. Chao, Rita, buenas noches. Chao, chao a todos. Vino. ¿Tú me editas? Ah, vale. Chao, Julita.